Hablemos sobre el estrés laboral. En el trabajo estamos pasando dentro de nuestros días la tercera parte. Si son 8 horas para dormir, 8 horas para las actividades diversas que tenemos en conducir, trasladarnos a un sitio, comer, estar con amigos, aprender cosas, etcétera, son 8 horas dedicadas a nuestra actividad laboral. O sea, la tercera parte de nuestra vida está enfocada en este ítem del trabajo. El trabajo, desde mi perspectiva, no solamente pues es el sitio donde uno va a cumplir una función y por el cual uno recibe una remuneración y lo que le permite a uno pues un manejo de la economía, sino que también el trabajo es vida, es sentirse útil, es movimiento, es estar en contacto con otros, es aprender, tiene una gran cantidad de dimensiones que no necesariamente tiene que ser que todas las personas se levanten todos los días. Sí, estoy feliz porque a veces hemos romantizado pues que a uno le tiene que apasionar el trabajo y que uno tiene que levantarse todos los días pues como si fuera una fiesta. No, delicioso quien lo logra así. Lo importante pues es que uno le encuentre alguna de las ventajas o beneficios a esta actividad, eh, que nos mantiene también pues conectados y con vida y con una funcionalidad en nuestra actividad cotidiana. Encontrar al menos una de las ventajas y si logramos encontrar más, pues mejor aún. Sin embargo, a veces se dan unas situaciones en que el trabajo se empieza como a apoderar de nuestras vidas y nos empieza a generar una situación de malestar, de zozobra, de angustia. Entonces hoy te voy a dar como algunas preguntas para que revises cómo estás viviendo tu mundo laboral para ver si hay que empezar a hacer algún ajuste o para identificar si estamos empezando a tener un estrés específico alrededor del trabajo. Es normal que hay días que de pronto uno tiene que tener un tiempo extra del trabajo, pero no debemos normalizarlo, que la jornada laboral siempre se esté alargando. A veces uno dice, no, es que todos en la oficina se quedan hasta 2 y 3 horas después de que se acaba la jornada y yo cómo no me voy a quedar. Entonces como que se empieza a generar que eso es el ideal o lo normal, o que si uno no lo hace, entonces no va a ser tan buen trabajador. Y claro, y el entorno también retroalimenta esta expectativa. O trabajar los fines de semana o estarse llevando el trabajo a casa. Entonces revisa si el tiempo que le estás dedicando a tu trabajo cada vez es mayor y si te está robando esas otras 8 horas que decíamos que son para nuestras otras actividades personales. Revisa también si tu mundo, tus pensamientos y como tus deseos y todas tus actividades están encaminadas cada vez más al trabajo y ya no con la sensación de hacer algo que es importante y necesario, sino como con la sensación de angustia, no, es que no tengo tiempo para nada, es que no puedo ir a la cita médica, no puedo ver con mis amigos, no puedo ir a un evento familiar, no tengo tiempo para estudiar, etcétera, etcétera, que empieza como que la vida va perdiendo camino y territorio en todas las otras actividades y todo se va concentrando a nivel del trabajo. Esto también es sumado como a un miedo a si lo estaré haciendo bien, si daré la talla, pero el peor miedo, cuestiónate si también está apareciendo esto en tu vida cotidiana, es si no hago las cosas como las estoy haciendo, voy a perder el trabajo. Claramente a todos nos preocupa pues quedarnos sin trabajo porque eso pues nos traería una cantidad de desajustes, pero cuando este miedo vive como un letrero de neón prendido a todas horas, esto empieza a generar ya también un malestar e incluso hace que uno tenga una menor capacidad de funcionamiento, de respuesta y empieza uno a equivocarse. Entonces también revisa, estás pensando mucho en el trabajo con miedo a perderlo y estás empezando a tener fallas y esto se va volviendo el círculo vicioso, ¿no? Si hay una falla, me llaman la atención, me dicen algo, me siento mal y empiezo a tener más temor a, uy, ahora sí que lo voy a perder. ¿Qué pasa también cuando salgo de mi jornada laboral? ¿Qué pasa cuando cierro esa puerta del trabajo? ¿Me voy en paz a mi casa a disfrutar mis otras actividades y mi otra parte del mundo? ¿O me voy con el morral lleno de las preocupaciones de, no, esto está muy difícil, me quedó esto pendiente, así no se lleve uno trabajo, se está llevando uno preocupaciones a la casa?
Estás también pasando por temporadas como de no tener motivación, de que el domingo por la tarde ya se te parece algo terrible porque se llega la hora de empezar el lunes a trabajar. Estás teniendo este cuestionamiento de estoy haciendo algo que no me hace feliz, que no estoy contento, que no siento utilidad en ninguna parte, que ni el trabajo me contribuye ni yo le contribuyo al trabajo. Siento que no hay motivación en ningún sentido. Revisan todos estos ítems que te estaba hablando, porque si hay muchos de estos que se están presentando, es probable que estés teniendo un estrés laboral. En los siguientes videos estaremos hablando del tema y también hablando un poco de qué podemos hacer frente a toda esta situación. Empecemos por lo pronto por identificar si estamos metiéndonos en este círculo que no para de dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del estrés laboral. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. No olvides suscribirte a mi canal, compartir y escribe en los comentarios si estás teniendo alguna de estas situaciones a nivel del trabajo.